Bien amigos, estamos de vuelta en el programa y en esta ocasión vamos a conversar con dos personas que tienen mucho que decir sobre un tema que nos preocupa a todos. Estamos en nuestros estudios con Francisco Díaz-Canseco, él es presidente del Consejo por la Paz y amigo de esta casa, él forma parte de nuestro staff de colaboradores en temas periodísticos. Y también está William Wharton, él es representante del colectivo 12S, que es un colectivo que nos va a contar, busca que los peruanos no nos olvidemos lo duro y lo difícil que fue para todos nosotros la época en la que el terrorismo hacía de las suyas. Los dos van a conversar esta noche con nosotros sobre la situación que se ha generado a raíz de la liberación de Peter Cárdenas. Peter Cárdenas, muchos de los jóvenes no saben quién es, pero es una persona que hizo mucho daño, ¿no?, en nuestro país y que creo que es importante que todos sepamos quiénes son estas personas y quiénes son la gente que está al frente y detrás del Movadef, por ejemplo. Muchas gracias a los dos por estar aquí en el programa. Pancho, tú estás aquí en el Canal 11 de forma regular, pero te hemos invitado en esta ocasión al programa dominical porque este asunto del terrorismo nos tiene a todos los peruanos bastante preocupados. La primera pregunta que te voy a plantear es la siguiente. Cuando una persona cumple su condena, ¿no?, tiene todo el derecho a salir en libertad. Esto es lo que ocurrió con este señor Peter Cárdenas, ¿correcto? ¿Qué debemos hacer los peruanos frente a una persona que, habiendo sido terrorista, declarada cabecilla, ¿no?, sale en libertad? Hay una sensación de malestar, ha pasado demasiado rápido el tiempo. Quizá la pena no fue tan severa como debió haber sido. ¿Qué piensas tú? Bueno, para comenzar, yo pensaba que te acuerdas de esa famosa película griega Nunca en Domingo. Te agradezco que me hayas invitado este domingo. Pero entrando en el tema de fondo, lo paradójico de esta situación, lo paradójico en general de las penas que se han aplicado a los terroristas en el Perú, es que ellos se amparan en un sistema que quieren destruir. ¿Cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo de Cárdenas o de Osman Morote o de Abimael Guzmán? El objetivo común de estos terroristas, sea vía el MRTA o sea a través de Sendero Luminoso, era destruir al sistema democrático para crear un nuevo sistema comunista en donde, como todos lo sabemos, las libertades públicas desaparecen sobre pretexto de que hay un ideal colectivo, el de la justicia social, que prima sobre todo lo demás. Y para eso había que dinamitar el sistema, las instituciones, ¿no?, y aplicar unos métodos sanguinarios, porque eso que ellos sostenían no permitía la justicia social, ¿no? Y sobre todo porque dentro del dogma marxista, que es algo que debe tenerse siempre presente, la violencia es la parte de la historia. Ellos creen que a través de la violencia se va a llegar a la justicia social, no a través de la vía democrática de las urnas, del voto popular, de la elección periódica de autoridades, del respeto por la voluntad en general del pueblo. Entonces, esta es la paradoja. Una paradoja, por un lado, maravillosa, porque demuestra la validez del sistema. Los derechos son iguales para todos, incluyen a los propios terroristas que nos quieren destruir. Sí. Pero, por otro lado, esta paradoja significa también algo, pone en evidencia algo que conversaba hace unos minutos con el general Murazo. Me parece excelente que lo hayas invitado, es un gran hombre, un magnífico policía, hizo una gran gestión en la cabeza del Ministerio del Interior. Yo le tengo mucho aprecio. Y conversábamos lo siguiente: el 80, el Perú no estaba preparado para la ofensiva de Sendero Luminoso que se inició en Chuschi, tratando de cuestionar las elecciones, poniendo en evidencia lo que acabo de decir. Ellos no creen en la democracia, pero la utilizan a su servicio. Muy bien, el 2015, y estamos hablando 35 años después, el Perú tampoco está preparado para la nueva ofensiva de los terroristas que se traduce a través del Movadef y el FUCTE, o como se llame, en las universidades, y que se refleja en que ya, como tú bien has señalado, están saliendo de las cárceles sin que haya ningún tipo de medio defensivo por parte del Estado peruano para asegurar la seguridad de la población frente a la evidente posibilidad de que esta gente se reincorpore a sus actividades anteriores. Yo quiero recordar algo que dije hace ya unos 10 años durante el gobierno de Toledo. En esa época habían salido ya cerca de 800 profesores vinculados a Sendero Luminoso, o porque habían cumplido sus condenas, o porque
en la tradicional maniobra de los caviares habían sido liberados mediante las fórmulas de gracia que puede ejercer la presidencia de la República. Muy bien. Esta gente se incorporó al SUTEP. De ahí salió la facción radical del SUTEP que encabezaba Robert Guainalaya, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Nosotros en Constitución por la Paz tenemos un planteamiento concreto. Dos cosas que sí se pueden hacer y que se pueden realizar en forma inmediata. En primer lugar, que se modifique el Código Penal para que así como aquellos condenados que no van a tener carcelería efectiva, tienen la obligación de concurrir una vez al mes, según el artículo 158 del Código, al Poder Judicial a firmar y a informar sobre sus actividades. Lo mismo tengan que hacer los terroristas por un periodo preventivo, por lo menos de 3 años, una vez que salgan de las cárceles. Vamos a hablar sobre eso, Pancho. Sí. Ahora, un poco de razonamiento jurídico. Las leyes no son retroactivas, es decir, estas modificaciones son para adelante, para los nuevos terroristas que se atrapen, digamos. Yo tengo otra teoría sobre eso. Vamos a hablar sobre eso, vamos a escuchar también a me William. encanta, si me permite, muy interesante el colectivo que él preside y, por supuesto, interesantísimo lo que vamos a escuchar de él. Sí. Pero déjame agregar algo. Yo cuestiono la retroactividad benigna de la ley cuando se aplica solamente en forma individual y no en beneficio de toda la sociedad peruana, que es lo que necesitamos el día de hoy. Entonces hay que cambiar eso. Vamos a conversar ahora con una persona que representa un colectivo, el 12S, es un colectivo ciudadano, ¿no?, con presencia en Facebook, que busca que los peruanos no nos olvidemos y aquellos más jóvenes que no vivieron y no son conscientes del fenómeno terrorista, tomen conciencia de lo duro y lo difícil que fue para los peruanos vivir esa época. Muchas gracias, William, por estar aquí. Cuéntanos un poco acerca del colectivo en primer lugar y de lo que piensas acerca de lo que ha dicho Pancho y de esta situación en la que vivimos hoy de terrorismo, ¿no?, o actividades todavía terroristas y de inseguridad. Sí, Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación. Bueno, te comento lo siguiente. Nosotros somos un colectivo ciudadano formado hace poco más de 2 años, 2 años y medio aproximadamente. Somos llamados el colectivo 12S y se formó básicamente a partir de las redes sociales, con mucha gente que estaba preocupada por ese tema de terrorismo, de que no existía de parte del Estado una información hacia las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones pues ya ni siquiera sepan quién fue o quién es Abimael Guzmán, el tremendo daño que le hizo al Perú, e igualmente quién o qué cosa es el MRTA. O sea, lamentablemente los jóvenes de hoy, como no vivieron esas épocas, no saben realmente. Entonces, yo le pediría sí, a producción a ver si podemos poner una imagen de ese día. El 12S hace alusión a la fecha en la que se capturó al más sanguinario de los terroristas que ha habido en el Perú, Abimael Guzmán. Si tenemos una imagen de Abimael Guzmán con traje a rayas, me gustaría que la mostremos, pero continuamos. claro, exactamente. Y justamente fue pues para conmemorar la captura del más sanguinario a nuestra consideración terrorista peruano, que es Abimael Guzmán. Obviamente ningún terrorista ha hecho, o todos son igual de sanguinarios, pero este pues fue mucho más sanguinario aún. ¿Ya? Bueno, igualmente nosotros lo que hacemos es todos los años, el día 12 de septiembre, reunirnos en el Parque Kennedy de Miraflores, ¿no?, con la finalidad, digamos, uno es informar a los jóvenes, dos, hacer, digamos, una pequeña conversación en el lugar y luego de eso hacemos una pequeña marcha hacia Ahí tenemos Tarata. justamente las imágenes del día en el que se mostró a Abimael Guzmán capturado, ¿no? Ese día cambió el Perú, ¿no? Ese día nosotros, creo que todos, grandes, chicos, se devolvió la esperanza, ¿no? Así es. Lo que pasa es que de repente también muchos peruanos piensan que solamente son víctimas los que perdieron familiares directos, indirectos o lejanos. No, absolutamente todos los peruanos hemos sido víctimas del terrorismo, porque hemos perdido trabajo, hemos perdido desarrollo, hemos perdido una buena alimentación, no hemos podido estudiar bien, en general no hemos podido tener un buen desarrollo. Fue una generación, yo formo parte de esa generación, traumada con el tema de salir a la calle. La situación fue terrible. Yo quería ahora más bien conversar un poco con cada uno de los dos respecto a algunos temas que yo voy a proponerles. Uno, la liberación, ya decía, de este terrorista. Se le ha liberado cumpliendo el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué opinión tienes un poco de esta situación? Hay que
respetarla, pero hay que estar con los ojos muy abiertos, ¿no? Exacto. Bueno, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es respetar el Estado de Derecho. Obviamente ha sido liberado, ha cumplido su condena y no hay nada pues que pueda permitir que nuevamente vuelva a prisión. Definitivamente ha cumplido con su pena. Lo que sí nos indigna a nosotros es que luego de haber sido condenado a cadena perpetua, este señor, amparado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, haya conseguido variar, ¿no?, la cadena perpetua a una pena más benigna, de 25 años. Y a nuestra consideración y de millones de peruanos, absolutamente todos los terroristas debieron de haber tenido cadena perpetua, no solamente los cabecillas. Eso es lo verdaderamente indignante. Pancho, a ver, tú que diriges el Consejo por la Paz, que es una institución que justamente contribuye enormemente a crear un clima de reconciliación nacional y de paz, ¿no?, que es tan necesaria. ¿Qué piensas un poco de eso, de los caviares, para hablar en castellano? O sea, de aquellos que han hecho que muchas de estas situaciones las tengamos que vivir hoy. Condenados a cadena perpetua y hoy con un régimen mucho más flexible. Tú te has enfrentado muchas veces a muchos líderes de izquierda, ¿no?, y con quienes tú tienes una relación de mucha confrontación porque les dices cosas que otros no les dicen. ¿Qué les dirías hoy donde vemos un poco estas cosas? Está buscando la polémica. Mira, la verdad es la siguiente. Claro, yo he tenido, por ejemplo, 3 denuncias penales de García Sayán. Le gané las 3 denuncias en el Poder Judicial, justamente por denunciar estas cosas. ¿No es cierto? Las condonaciones de penas. Cuando le condonó las penas a 3 terroristas a través de resoluciones supremas inconstitucionales, nunca publicadas en el Diario Oficial Peruano, y una de las cuales había sido la que terminó de matar a un alcalde de Villa El Salvador. Y bueno, y en fin, hay una a la cual le condonó la pena 2 veces. 2 veces, para que pudiera salir cuando él salió del ministerio, y cosas por el estilo. Y esta gente sigue impunemente ejerciendo cargos públicos, va a la Corte Interamericana, y por eso, y acá tú tienes mucha razón cuando cuestionas los fallos, el gran generador o la gran generadora de sentencias a favor de los terroristas en Perú es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No olvidemos el fallo de Castro Castro, a través del cual el señor Osman Morote, número 2 de Sendero Luminoso, está recibiendo, no sé, 200.000 o 300.000 dólares, o ya recibió de indemnización del Estado peruano. Eso es Ripley. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Se cuestiona la toma de la Embajada de Japón para rescatar al MRTA y se persigue a los heroicos comandos de Chavín de Huántar. ¿Y por qué esos mismos caviares que reciben plata en la Embajada Americana no cuestionan el asesinato de Bin Laden? Cuando ahí se violó el espacio aéreo paquistano, lo mataron sin ningún tipo de proceso y nadie lo discutió, son héroes. Sí, William, es increíble. ¿Qué piensas tú? La posición de Pancho es muy clara respecto de la doble vara, digamos, ¿no? La doble moral, porque es una doble moral, ¿no es cierto? O sea, por un lado defienden a los pobres y por el otro lado ganan como ricos, por un lado defienden a los derechos humanos y por otro lado atacan a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales y, como bien lo has dicho tú, a todo el Perú a través de ellos, en este caso. Yo concuerdo perfectamente con lo que dice Francisco Vizcanseco. Algo también que he visto que es grave, sabemos que los terroristas del MRTA en conjunto tienen que pagar una reparación civil de 50 millones, ¿no?, de dólares, me parece, ¿no? 50 millones de soles, perdón. ¿Ya? Pero se ve que del lado del gobierno aparentemente habrían algunas acciones, pero básicamente es hacer un seguimiento a los que salen. Sabemos bien que no se le va a poder cobrar absolutamente nada, que a estas alturas esos señores no tienen bienes con los cuales puedan pagar algo al Estado, ¿no? E igualmente sabemos bien que si se le da la gana, no trabajan y no van a poder, o el Estado no va a poder recuperar absolutamente ni un solo sol de reparación civil, ¿no? Y ante esto, por ejemplo, algún organismo que ha defendido, alguna de estas ONG que ha defendido a los terroristas, ¿no?, dice algo al respecto, no dice absolutamente nada. No, además la situación a veces de los comandos, pero ¿no? O sea, la situación de los terroristas y de los comandos, o sea, el tratamiento es completamente disímil. Pero además hay un tema importante. ¿Dónde está la plata de los secuestros? El MRTA recaudó decenas de millones de soles por los secuestros. ¿Dónde está ese dinero? ¿Se evaporó? ¿Lo escondieron? Está en alguna parte. Y eso no se ha investigado debidamente, ¿no? Ahora, dentro de lo que estamos conversando, incidiendo en algo que ya mencioné, Luis Alfonso, nosotros estamos planteando 2 medidas concretas. Una, la que acabo de señalar, que tengan que firmar y reportar sus actividades todos los meses. Y segundo,
que si dejan de hacerlo por un periodo máximo de 3 meses, se les ponga grilletes electrónicos. Porque eso de que el Estado les va a hacer seguimiento, sabemos que no funciona. No funciona. Claro. Es Ahora, un saludo a la bandera. ya que ¿no es están cierto? ustedes, digamos, hemos abordado el tema del terrorismo, pero también me gustaría su opinión sobre otro de los temas que nos tienen preocupados y que nos quitan la paz. Hablábamos con Félix Murazo sobre el tema de la inseguridad ciudadana. Me imagino que ese tema también, ¿no?, lo han analizado. ¿Cuál es el punto de vista de ambos respecto del tema que hoy diríamos, yo creo que está en agenda, ¿no? Bueno, en primer lugar, no hay un plan de seguridad ciudadana. En segundo lugar, el presidente de la República se comprometió al inicio del régimen a presidir este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Nunca lo ha presidido, creo que nunca ha funcionado. En tercer lugar, vamos a analizar las normas que acaban de salir para dar una opinión sobre las medidas tomadas. Pero históricamente está demostrado que las medidas coercitivas o el incremento de las penas no son disuasorios para la delincuencia. Ese es un problema de fondo. Y finalmente, nosotros como Consejo por la Paz, que somos una institución de la sociedad peruana, creemos que hay que reforzar a las juntas vecinales. Solamente un 15% de los distritos del país tiene juntas vecinales. Y la gente, ya con esto busca tu choro y todo lo demás, ya quiere actuar porque se da cuenta que hay inacción. Como hay en la época ineficiencia. de las rondas campesinas que ayudaron Exacto, también que a ayudaron y combatir. fueron instrumentales para derrotar el terrorismo. ¿Qué piensas, William, tú del tema? Bueno, respecto al tema de la delincuencia, nosotros consideramos dentro del colectivo que la delincuencia es el terrorismo del ayer. El terrorismo del ayer es la delincuencia de hoy. Porque lo de las granadas también es Exacto. terrorismo, ¿no? O sea, Entonces, no hay temas políticos así es. detrás, pero es un tema también para generar zozobra. Nosotros, digamos, dentro del colectivo, igual también estamos manejando unas propuestas, entre las cuales, por ejemplo, el uso de granadas de guerra, el uso de armas de guerra, inclusive si es que luego de estos actos delictivos existen o hay consecuencias pues, de muertos y todo eso, deberían ser todos estos temas calificados ya como actos de terrorismo, ¿no? Porque esto definitivamente pues, atemoriza a la población, asusta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sí, y perdóname que discrepe Francisco, pero sí creemos que a los delincuentes se les debe aplicar las penas máximas, ¿no? Y obviamente pues tampoco deberían existir cárceles de repente en las ciudades. Las cárceles deberían estar pues en los sitios alejados, en las alturas, ¿no? O sea, sitios que sean, que sean tal vez hasta inhóspitos, ¿no? Para que no se vuelva tal vez a cometer este tipo de actos delictivos, ¿no? Es el punto de vista que nosotros tenemos. Yo no discrepo con el incremento de las penas desde el punto de vista de la sanción, pero lo que sí está demostrado es que no tienen un suficiente. efecto disuasorio. Mira, cuando al hijo de Lindbergh, el famoso aviador norteamericano, lo secuestran en Estados Unidos y lo asesinan y lo encuentran muerto en un bosque 15 días después, se dio una ley federal en Estados Unidos por la cual se aplicaba la pena de muerte a los secuestradores. Al año siguiente se duplicaron los secuestros. Sí, pero el tema, digamos, del Cierto. terrorismo, las bandas de extorsionadores, estos que ponen... Yo creo que el tema de las granadas y esto, desde mi punto de vista, es un psicosocial. O sea, eso es una cosa bien rara, es raro que aparezcan granadas todas las semanas, todos los días. Es un operativo, desde mi punto de vista, un psicosocial. Pero, Psicosocial del gobierno. pero por supuesto, creo yo, es una opinión. Sí. Pero lo otro es cuando estas bandas de delincuentes, ¿no?, estos raqueteros, cometen estos actos, estos crímenes, las penas sí que deberían ser un poco mayores, ¿no? O sea, la Ahora, sanción... aquí hay un tema que fluye todo lo que estamos conversando, ¿no? El sistema peruano es legalista y garantista de los derechos individuales, no de los derechos colectivos. Esa es la seguridad ciudadana. Por eso es que, por ejemplo, tú me dices, y como abogado que eres y abogado que yo soy, lo entiendo perfectamente, no se puede aplicar la ley retroactivamente, salvo que se aplique en forma benigna ¿a quién? Al individuo, no a la sociedad. Sí, pues. ¿No es cierto? Luego, cuando definimos terrorismo, ¿por qué el doctor Pablo Sánchez, que es un eminente jurista, fiscal de la Nación, dice no se puede hablar de terrorismo con este tema de las granadas que están poniendo en los colegios? Porque en la definición de las leyes sobre terrorismo se señala que el terrorismo tiene un fin político. Es otra vez que tú estás amarrado por la ley y por determinados conceptos. Esas barreras garantistas yo creo que hay que romperlas. Creo que tenemos que buscar ahora el interés ciudadano, que es para lo que se dan las leyes, y hacer modificaciones sustanciales en los códigos y en la Constitución que nos pongan al día con la nueva coyuntura y no generen lo que pasó la vez pasada. Durante tantos años
los terroristas defendidos por nuestras leyes. Por el sistema legal, digamos. Así Hay que es. ayornar la legislación. Muchísimas gracias a los dos. William, felicitaciones por el colectivo, Gracias. por la misión Gracias, de contarle a los más jóvenes la historia reciente del Perú. Y Pancho, como siempre, un gusto tenerte aquí y para gracias. seguir conversando sobre estos temas. Ya conversaremos en la semana sobre temas de política, ¿no? de los otros asuntos. Con mucho gusto. Bien, muchas gracias a ambos. Nosotros Gracias, vamos, amigos, a hacer una breve pausa y volvemos con el programa. No se vayan.